Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sé que están dormidos, sé que se han cansado, sé que han bailado. ¡Feliz Año Nuevo! Es 1 de enero, lunes 1 de enero. Es una fiesta para la iglesia que tiene que ver con los dogmas. Sabemos que no todos los que escuchan este programa son dogmáticos. Yo no me considero una persona dogmática, pero respeto los dogmas. En este caso, este día se celebra el Día de María como Santa María, Madre de Dios. ¿Habrá discusiones sobre esto? Sí, hay discusiones. Pero lo innegable es que tenemos la figura de María, Madre de Jesús. Esto no lo niega absolutamente nadie. María es Madre de Jesús. El problema está cuando usted concibe a Jesús. ¿Jesús es solo hombre? Entonces María es madre del hombre Jesús. Y si Jesús es Dios, entonces María no puede ser madre de Jesús Dios. Ya se complicó. Y este es un problema teológico que, como no está escrito en la Biblia, hay que sacar un dogma, un decreto, en este caso de la iglesia institución. Tardaron 325 años. Después del nacimiento de Jesús, en el año 325, está el concilio de Nicea. Ya teníamos la primera parte, Dios te salve María, o Ave María, como le saluda el ángel. Isabel lo complementa, bendita tú entre las... Ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿qué más hay que decir de María? Bueno, el concilio dice, Santa María, Madre de Dios. Bueno, esto es lo que celebramos el día de hoy. Y en la primera parte nos vamos a encontrar a un monseñor, sí, en su vida ordinaria, recibiendo personalidades como el embajador de Inglaterra, embajador británico, dice, porque Inglaterra es Gran Bretaña. Recibe al embajador. ¿Qué le interesa al embajador? Conocer de la iglesia y conocer del país. ¿Dónde va a buscar esta información? Con Monseñor Romero. Sabe que Monseñor sabe de iglesia y sabe de país. Esto es gratificante para un pastor. Que no solo sepa de iglesia, de humo, de incienso y de libros, no, y de ornamentos, no. También sabe de la realidad. También sabe cómo está el país. Es curioso que Monseñor sea tenido por una persona conocedora de iglesia y conocedora de la realidad. Me encanta esta doble finalidad que busca el embajador británico, el embajador de Inglaterra. Monseñor visita comunidades religiosas, perfecto. Este es un trabajo fundamental de Monseñor Romero. Es un pastor y cuida a esta oveja y visita a aquella otra oveja. Así funcionan los verdaderos pastores. Oigamos a Monseñor. Jueves 12 de octubre. Hoy tuve la visita del señor embajador británico, quien se mostró muy interesado en conocer la situación de la iglesia y en general de El Salvador, sobre todo de las relaciones de la iglesia con el gobierno. Al mediodía celebré la misa en la Casa María Eugenia de las religiosas de la Asunción. Estaban reunidas todas las comunidades que trabajan en El Salvador, revisando sus propios carismas para ponerlos al servicio
de nuestro pueblo. Como era el día de la Virgen del Pilar, les hablé de esa confianza en la Virgen y lo providencial que su presencia significa para nuestro continente. Viernes 13 de octubre celebré en el Colegio Santa Teresa de las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa. De esta manera querían ellas anticipar la celebración de su patrona, Santa Teresa de Jesús. A continuación, acompañé al Padre Cristóbal Cortés en la Basílica Sagrado Corazón, en la premiación, o mejor dicho, en la graduación de bachillerato de sus primeros bachilleres en el Colegio San Antonio de Soyapango. Les invité a los jóvenes a realizar las 2 síntesis que deben sacar del colegio católico. La síntesis entre la cultura y la fe, y la síntesis entre la fe y la vida. Después fui con las religiosas carmelitas del hospital a pasar un rato de descanso a la casa de las religiosas oblatas al Divino Amor que tienen en Planes de Renderos. Sábado 14 de octubre. Tuve participación en la reunión de laicos que se tuvo en el convento de Soyapango. Se trata de seglares que trabajan con sacerdotes que se reúnen a nivel nacional todos los meses. He invitado a la diócesis a intensificar sus plegarias, ya que este día en Roma entran los cardenales para elegir al sucesor de Juan Pablo I. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos en el 1 de enero. Les decía que es fiesta de Santa María, Madre de Dios. Para la Iglesia Católica es un honor dedicarle este día, el inicio del año, así como lo hemos hecho ayer, dedicarle el día a la Sagrada Familia. Hoy se lo vamos a dedicar a ella, a la Madre, a la jovencita María. Y se lo vamos a dedicar con ese título, Santa María, Madre de Dios. Por eso hay lecturas especiales, vamos a decir así. Hay lecturas que nos van a llevar precisamente a ese momento. La primera, las lecturas para hoy, les decía, la primera lectura está tomada del libro de los Números. Es una lectura que precisamente busca generar una cultura de bendición. Números 6 del 22 al 27 dice lo siguiente: El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendecirás a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y claro que es una buena oportunidad para dedicar estas palabras de la lectura del libro de los Números, dedicárselas a María, a nuestra Madre, a Santa María, Madre de Dios. Los que somos católicos y católicas, a lo mejor rezamos un rosario al día,
A lo mejor uno a la semana, a lo mejor uno en el mes, a lo mejor una vez en el año o de vez en cuando. Pero todo lo que se dice en el rosario equivale a esta oración que nos da el libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas. La bendición siempre se da en nombre de Dios. El Señor te bendiga. Hoy podemos decir que el Señor bendiga a María, pero también que bendiga a cada uno de ustedes. Ustedes a lo mejor pueden también desear una bendición para mí. La bendición para los israelitas es extensiva para todos y para todas en el mundo. La segunda lectura está tomada del libro de la carta de los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7, y dice lo siguiente: Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como son hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una frontera entre el ser esclavo y el ser libre. Hay personas en el mundo que no saben, que no son conscientes, que no se dan cuenta de que son esclavos. Y si no se dan cuenta, nunca van a buscar la liberación. Nunca van a valorar la libertad. Yo les he contado que yo estuve preso en Guatemala. Es claro que es ilegal quedarse sin permiso y peor, trabajar sin permiso. Estuvimos presos. Mi hermano que nos escucha en Las Vegas, mi sobrino que nos escucha en Miami y yo, 3. Hay 2 cosas que yo valoro, 2 bendiciones por haber estado en la cárcel. La primera de ellas es que la novia de mi sobrino puso en su bolsita de su dossier, su equipaje para la cárcel, le metió una Biblia. En una Biblia Reina Valera. Ellos eran de la iglesia Puerta del Cielo. Y yo por primera vez en mi vida toqué una Biblia. Primera bendición. Y la segunda es que aprendí a valorar la libertad. No es fácil. No es fácil. Si yo estuve detenido, preso, sé la diferencia de estar afuera. Para ustedes que no han estado en la cárcel, menos en las condiciones que se dan hoy en las cárceles, no. Yo viví esa experiencia de estar en la esclavitud en la cárcel y saborear la libertad. No deseo nunca volver a la cárcel, pero sí deseo siempre estar tocando la Sagrada Escritura. La carta a los Gálatas marca esa diferencia. Ya no son esclavos, hoy son hijos, son hijas. Y si son hijas y son hijos, han recibido el espíritu del Hijo. Ya no son esclavos, perdón, son hijos. Ese espíritu les hace clamar Abba, llamar Padre.
a Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso. El Evangelio de hoy, Lucas 2, 16 al 21, dice lo siguiente. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero aprovechar para compartir por lo menos una experiencia en la Biblia, al destacar que hay 2 grandes grupos. Por un lado, los agricultores. Por otra, los pastores. ¿Cuál es la suerte de un agricultor? Sale de su casa, va por un caminito, llega al terreno, labra la tierra, regresa a su casa, va por el caminito al siguiente día, va a la propiedad, de repente arregló la tierra, regresó a su casa, al siguiente día va, etc. Siembra la semilla y después esperar la lluvia, esperar la cosecha. El pastor no tiene esa suerte. El pastor pobre no tiene dinero para tener a las ovejas en un establo, en un toril, en un cerco, en un corral. El pastor pobre deja que las ovejas busquen su comida y el pastor va donde van las ovejas. Y no siempre hay un caminito para llegar al lugar donde está la comida. No. Puede ser que hoy esté aquí, puede ser que después esté en otro lado. Y el pastor pobre duerme con las ovejas. Tiene una hondía, una piedra, por si llega el lobo. El lobo se quiere comer las ovejas. Son 2 realidades. Así comprendemos por qué estos pastores estaban durmiendo, velando, cuidando el rebaño, porque eran pobres. Yo he visto ganaderos que llevan al ganado y todos los días regresan con el ganado y los encierran, tienen para hacer un corral. El pastor pobre no tiene para hacer un corral. El pastor pobre duerme con las ovejas. Por eso, durmiendo con las ovejas, escuchan la voz de esos ángeles. No teman. Les traemos una gran noticia. Les ha nacido el Mesías. Vayan a Belén, allá lo verán envuelto en pañales. Y hoy es el día en que fueron. Ya está completa la tarea. Los ángeles le dijeron, no teman, les ha nacido el Mesías, vayan. Fueron. Los ángeles se retiraron cantando, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores encontraron tal como les había dicho el ángel. Ahí está el Mesías. Contaron lo que le habían dicho los ángeles, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Los pastores regresaron a sus rebaños, igual que los ángeles, dando gloria y alabanza a Dios. Ya nació el Mesías, el esperado, magnífico. Esta es la suerte de los pobres. Los pobres tienen muy buenas noticias. Dios nos da la mejor noticia. Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y María
guardaba todas esas cosas en su corazón. Una verdadera madre, si hablan bien de su hijo, lo guarda en su corazón. Si hablan mal de su hijo, lo guarda en su corazón. ¿Cómo está ese corazón de esas madres? ¿Cuántas cosas hay en los corazones de una madre? Hoy el ejemplo es el corazón de María. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Nunca María hizo alarde: yo soy la madre del Hijo de Dios. No, eso no se encuentra ni en la Biblia ni en la tradición. María, con su silencio, dijo mucho. Guardaba todas esas cosas en su corazón. Comenzó el año 2024 y quiero reiterar mi felicitación, el abrazo de feliz año nuevo y el deseo de que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. He recibido muchas muestras de cariño, muchas gracias. Sigamos caminando por esta ruta. Dios nos dará su bendición. Dios nos seguirá encaminando hacia la verdadera y definitiva liberación. Feliz año nuevo para todos y para todas, y bendiciones para todos y todas.